Continuando con la ley de los gases ideales, tenemos la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ambas relacionan la temperatura con las otras dos funciones de estado que son presión y volumen. En primer lugar tenemos la ley de Charles, la cual nos indica que cuando se mantiene constante la presión de un gas, el volumen de este se expande cuando aumenta la temperatura y se contrae al enfriarse. De esta manera encontramos que el volumen y la temperatura de un gas son directamente proporcionales cuando la presión se mantiene constante. Si esto lo queremos expresar de manera matemática, tendremos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Sabemos que para quitar este símbolo de proporcionalidad necesitamos agregar una constante para así colocar nuestro signo igual. En este caso, la constante equivale al producto del número de moles por la constante de los gases sobre presión. Y bien, si queremos calcular el cambio de un sistema en cuanto a su volumen y su temperatura, podemos expresar de la siguiente manera este cambio. El volumen inicial sobre la temperatura inicial será igual al volumen final sobre la temperatura final. En la vida cotidiana podemos encontrar la aplicación de esta ley en los globos aerostáticos, ya que al calentar el aire que se encuentra dentro de ellos, hacemos que el volumen se incremente y su densidad disminuya. Esto provoca que se puedan elevar en el aire que está más denso y de esta manera poder viajar. Ahora veamos un ejemplo de aplicación de la ley de Charles. El planteamiento del problema dice de la siguiente manera. Un globo que contiene helio ocupa un volumen de 2 litros a una temperatura de 30 grados Celsius. ¿Qué volumen tendrá si la temperatura disminuye a 10 grados Celsius y la presión permanece constante? Los datos que nos proporciona el problema son los siguientes. El volumen inicial es igual a 2 litros, la temperatura inicial son 30 grados Celsius, el volumen final es nuestra incógnita y la temperatura final son 10 grados Celsius. Algo que conviene anotar en esta parte es que tanto para la ley de Charles como la ley de Gay-Lussac, vamos a necesitar expresar la temperatura en la escala de Kelvin, en escala absoluta. De esta manera necesitamos convertir la temperatura 1 de grados Celsius a Kelvin mediante el siguiente factor de conversión. Solamente vamos a sumar a nuestra temperatura en grados Celsius 273. De esta manera tenemos que la temperatura inicial son 303 Kelvin. Aquí otra observación es que no colocamos el símbolo de grados, porque esta es una escala absoluta y simplemente la expresamos como 303 Kelvin. Ahora vamos a convertir la temperatura final, que son 10 grados Celsius, a Kelvin y nos queda como resultado 283 Kelvin. Ahora vamos a ver cuál fórmula vamos a aplicar y es la que veíamos que nos relaciona el estado inicial con el estado final. Si queremos conocer el volumen final, tenemos que despejarlo de esta fórmula, de tal manera que nos queda que el volumen final es igual al producto del volumen inicial por la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ya que tenemos nuestra fórmula despejada, vamos a proceder a sustituirla con los datos que nos da el problema.
De esta manera tenemos que el volumen final es igual a 2 litros por 283 Kelvin sobre 303 Kelvin. El resultado son 1.87 litros, que corresponde al volumen que tendrá el globo al momento de disminuir esta temperatura. La ley de Gay-Lussac indica que la presión y la temperatura también son directamente proporcionales, solo que en esta ocasión lo que va a permanecer constante es el volumen. Para llegar a la fórmula de esta ley de Gay-Lussac, partimos de la proporcionalidad directa que guardan la presión y la temperatura. Como hemos visto en las dos leyes anteriores, para poder quitar este símbolo de proporcionalidad y colocar el signo de igualdad, tenemos que hacer uso de una constante. En este caso, la constante indica que es igual al número de moles por la constante de los gases sobre el volumen. Si queremos conocer el cambio que existe en la presión o la temperatura al hacer un cambio en cualquiera de estas variables, tenemos que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Un ejemplo representativo de esta ley de Gay-Lussac es cuando calentamos una olla express. Aquí la olla express va a mantener el volumen constante, pero al momento en que nosotros aumentemos el calentamiento de lo que se encuentre en su interior, aumentará la presión de manera directamente proporcional. Para practicar esta ley vamos a resolver el siguiente problema, el cual dice de la siguiente manera. El gas contenido en un recipiente tiene una presión de 2 atmósferas a 25 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura que alcance si la presión aumenta a 3 atmósferas? Como saben, primero tenemos que identificar los datos y la presión inicial nos indica que es de 2 atmósferas. La temperatura inicial es de 25 grados Celsius y la presión final es de 3 atmósferas. Nuestra incógnita será la temperatura final. Nuevamente tenemos que convertir los grados Celsius a Kelvin, quedando como resultado que la temperatura 1 son 298 Kelvin. La fórmula que vamos a emplear es la que se muestra aquí, y como la incógnita es la temperatura del estado final, procedemos a despejarla de esta fórmula y nos queda de la siguiente manera. La temperatura final es igual al producto de la temperatura inicial por la presión final sobre la presión inicial. Ahora vamos a sustituir los datos y la temperatura inicial son 298 Kelvin, que multiplicados por la presión final, que son 3 atmósferas, y divididos sobre 2 atmósferas, que es la presión inicial, nos dará como resultado que la temperatura final que va a alcanzar este gas es de 447 Kelvin.